Bueno, iniciamos grabación nuevamente. Había iniciado sin grabar, pero básicamente les estaba indicando la forma en la que se debe pronunciar, que acá tenemos las dos formas de pronunciarlo. Puedo pronunciarlo día, mes, año o mes, día, año, tal como está acá. Tenemos algunos otros ejemplos. ¿Qué otra información nos está entregando el, nos está entregando el material? Nos está diciendo, bueno, podemos hablar de preposiciones cuando hablamos de tiempo. Cuando estamos hablando de tiempo, utilizamos unas preposiciones y utilizamos las preposiciones on y utilizamos las preposiciones on-in. Las dos se traducen como en. Entonces yo puedo decir, I was born. Yo nací in, o yo puedo decir I was born on, dependiendo de qué vaya a decir. Por ejemplo, si yo voy a decir solamente el año, yo digo I was born in 1979. En el año utilizo in. I was born on. Entonces yo ya, cuando utilizo on, voy a hablar del día completo. August 24th, 1979. Ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿cierto? I was born in, ustedes que están muchos más jóvenes, 2000, 2001, 1996. Y hacen el ejercicio de saber cuándo utilizar in, cuándo utilizar on. Este es un pequeño error que cometen mucho cuando hacen este ejercicio de memorable moments. Entonces, esas preposiciones, pues es estudiarlas. Cuando utilizo on, cuando utilizo in. On, cuando utilizo el día completo, cuando estoy hablando del día específico. On Friday, on Monday. In, cuando estoy hablando del mes, cuando estoy hablando del año, cuando estoy hablando de centuries, decades. En este caso estamos hablando de 1920s, estamos hablando de The revolution was in the 1920s. Estamos hablando pues como de esa década. ¿Sí? Acá tenemos una lista de décadas, de 20s, 40s, 60s. Como ya entramos en el 2000, ya pues esto de alguna forma va a empezar a variar. Ya vamos a hablar de la década del 10, pero ya no estamos hablando de 1910, sino del 2010. ¿Sí? Pero en la historia, en los libros de historia y todo eso, ustedes saben que es a partir del siglo pasado donde se generaron las grandes revoluciones. Entonces, en esas revoluciones, por eso se habla de estas décadas. Las décadas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De, de la revolución femenina, también la revolución, pues, de los jóvenes, la década del surgimiento de las universidades como librepensantes. ¿No? Ya, pues para ustedes es mucho más común, por ejemplo, ya las últimas revoluciones, la revolución pues electrónica, musical, ¿sí? Entonces se habla de eso, se habla de, y también hablamos de centuries, cuando hablamos cuando miramos los libros de historia. ¿Listo? Acá tenemos un pequeño resumen de la línea del tiempo presente, futuro, pasado. Cuando hablamos del pasado,
El pasado simple habla de un punto específico en el pasado. Y por eso, como estamos hablando de un punto específico del pasado, podemos decir el día, podemos decir el año, la década, el siglo. ¿Mm? Bueno, ya tenemos acá una lista de verbos regulares, entonces estudien los verbos. La mejor forma de estudiar y de aprenderse es a través de la práctica. Pues ya tenemos los medios electrónicos, entonces es mucho más sencillo, pero lo que hacemos es copiar y pegar. Entonces, cuando copiamos y pegamos, no hacemos nada, ¿cierto? Copy-paste, ahí no estamos haciendo ningún ejercicio, no estamos invirtiendo tiempo, no estamos leyendo, el cerebro no está procesando la información, sino que la está procesando es Translate. Google Translate es el que lo procesa, entonces no se aprende de esa forma. Entonces la mejor forma es hacer el ejercicio, ya sea manuscrito, en un cuaderno. Yo les digo, por supuesto hay que poner a funcionar las manos, hay que recuperar la función de las manos. Ya solamente utilizamos el pulgar o utilizamos solamente el índice, porque no sabemos el proceso mecanográfico de utilizar todos los dedos para escribir en el computador, sino que lo hacemos con 2 o 4 dedos. Y recuerden que nosotros somos seres complejos y que cuando nosotros utilizamos todas las funciones del cuerpo, mayor es la amplificación neuronal que permite que nosotros aprendamos. Entonces, si yo hago el ejercicio de decir, ah, bueno, entonces por eso las planas todavía sirven. Bueno, sí, es demasiado arcaico, entonces haga la plana acá. Ah, bueno, me está diciendo que esa es una lista de verbos regulares. La profesora nos dijo que el verbo regular se le pone ed, entonces yo tengo acá una lista, cuál es la forma de construir el pasado de esos verbos. Ah, bueno, hagámoslo. Call, cold. Cook, cook. Hagamos el ejercicio. ¿Sí? Ahí lo tiene al frente. Algunas veces, recuerden que en inglés, como en español y como en todos los idiomas, pues tenemos reglas ortográficas. Una regla ortográfica, acá tenemos las reglas ortográficas para poder adicionar. Sí, Juan, práctica escrita, sí, eso es tan importante, ya se nos olvidó leer y escribir, ¿cierto? Y sabemos leer, pero realmente no sabemos porque nos llega el correo y de forma automática ni siquiera nos detenemos a leer la información, sino de que, ay, ya. Entonces lo hacemos todo como en automático, como lo hace el computador y la tablet y el iPhone y el Android, ¿sí? Bueno, acá me está diciendo verbos que terminan en DE, como hope, que es esperar, de tener la esperanza de que algo pase. Hope, pues no le voy a poner otra E, sino que simplemente le agrego la D. Echo, echoed, ¿sí? Los que terminan en O, le tengo que añadir la ED. Los que terminan acá, lo que yo siempre les digo cuando les explico, recuerden que en inglés como en español tenemos la I griega, que nosotros la llamamos Y, y tenemos la Y. Es decir, que esta es una semivocal, porque a veces es vocal y a veces es consonante. Entonces, dependiendo si es vocal o si es consonante, yo debo saber si es vocal o si es consonante para saber si le añado, cómo le añado. Entonces, en el caso de play, como yo estoy acompañada, yo siempre les pongo el ejemplo de Yamile, Yuka, Lady, porque es demasiado gráfico. ¿Cierto? Acá va acompañada de una vocal, por supuesto que es una consonante, Yamile. Yuka es una consonante porque está acompañada de una vocal. Lady, acá es una Y porque está acompañada de una consonante. Entonces,
ya sé cuándo es I y cuándo es Y, cuándo es vocal y cuándo es consonante, dependiendo si va acompañado o no. Entonces, en el caso de play, play, pues dependiendo de lo que vaya acompañada. Entonces, en el caso de play, acá hay una vocal, es una consonante. Como es una consonante, le pongo la ed. Acá es una vocal. Como es una vocal, la cambio por la otra y le pongo la ed. ¿Listo? Está la otra que es plan. Recuerden que en inglés siempre cuando tenemos una consonante, vocal, consonante, cuando termina en consonante, vocal, consonante, y en este caso pues es un monosílabo, es decir, es de una sola sílaba la palabra plan, se duplica esa última consonante, plant, para poderle agregar la ed, mix, mixed. En este caso, ¿cierto? Como es una X, no se dobla. Si la consonante es una W, no se dobla, para tenerlo presente. Pero acá sí, es una T, entonces regret, regretted. Listen, listened. Y acá tenemos la lista de verbos ay, se me trabó la lengua. La lista de irregular verbs. ¿Listo? Y es, escribámosla, hagámosla. Tapan un lado y empiezan a escribirla. Ah, bueno, ¿cuál es el de be? Ah, ya vimos que es was y es were. ¿Cuál es el de become? No, no lo sé. Ah, pero yo sí sé el de come. Ah, este se parece a este. Ah, es el mismo, será el mismo y ya voy y miro. Ah, sí, sí cambia por la A. Y así me los voy aprendiendo. Become, became, como come, came. Véalo acá, come, came. Begin, began, break, broke. Es cuestión de irlos practicando y así nos los vamos aprendiendo. ¿Listo? Acá tenemos las formas afirmativa, negativa, interrogativa. Entonces, acá me voy a detener otro ratito. Y es past simple, structures, grammar, structures. Me dejo de escribir, a ver. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fue el cursor? Bueno. Recuerden que siempre les digo, casi siempre les digo, no sé si les había dicho a ustedes, imagino que sí. Pues hablamos de forma afirmativa, negativa, hacemos preguntas utilizando estructuras, hablando del presente, del pasado, del futuro. Todo eso lo hacemos de forma indistinta y no por separado. No, pues hoy con ustedes voy a hablar solamente en pasado simple, es como las situaciones de los poetas que hacen poemas con solamente la vocal I, la O, la U, la A, la E, que suenan súper graciosos, ¿cierto? Pero nosotros no hablamos así. Todo el tiempo estamos yendo del pasado al futuro, al presente y todo el tiempo estamos colocando múltiples estructuras mientras hablamos, en imperativo, en subjuntivo, todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues cuando aprendemos idiomas, tratamos de reducir esa forma en la que pensamos y esa forma en la que hablamos a estas estructuras para dominarlas. Entonces, por eso ustedes siempre van a encontrar reglas gramaticales que nos muestran que son como especie de fórmulas matemáticas que tenemos que seguir al principio mientras adquirimos la habilidad de, de reconocerlas automáticamente, ¿sí?
Entonces, en pasado simple yo siempre voy a utilizar un auxiliar. El auxiliar es did. Y ese auxiliar lo voy a utilizar cuando voy a hacer oraciones negativas, negative, o cuando voy a hacer oraciones interrogativas. Que como hago las oraciones afirmativas, el verbo va en pasado, ¿cierto? Son las affirmative sentences. Es el sujeto, el verbo. I did the homework. I played with my children this morning. I did the homework yesterday. Y acá estamos hablando de situaciones que hice, tienen una forma afirmativa. Hice la tarea ayer, jugué con mis hijos esta mañana. Yo puedo también expresar cosas que no hice, es decir, negative sentences. Y cuando voy a negar, tengo que utilizar un auxiliar. Quiere decir que yo para negar no digo I not played with my children this morning. Esto estaría mal. Como siguiendo la estructura del español, no. Yo no jugué con mis hijos esta mañana. No, esa no es la forma de negarla. La forma de negar es, yo voy a utilizar el auxiliar. Cuando yo utilizo el auxiliar, yo ya no uso el verbo en pasado. Ese es otro aspecto que se les corrige mucho. Cuando utilizamos el auxiliar ya me está diciendo que la oración está expresada en pasado, porque did está en pasado. ¿Sí? Y la forma acertada es decir I, utilizo el auxiliar did not. El auxiliar lo uso para poder añadir el not. I did not play with my children this morning. Y yo puedo preguntarles a ustedes, did you, en pasado, perdón, did you play soccer this morning? ¿Jugaron fútbol? ¿Estudiaron esta mañana? ¿Estuvieron en clase? ¿Sí? Y vea que utilizo el auxiliar y ya no utilizo el verbo en pasado. Utilizo el auxiliar para negar y utilizo el auxiliar para preguntar. No, did lo utilizo en afirmativas cuando el verbo es do. Es que recuerden que, por eso les puse este otro ejemplo, entonces vamos a negar ya, este es interrogativa. Interrogative sentence. Entonces, ¿cómo sería la negativa de la primera oración? I did the homework yesterday. Para decir yo no hice la tarea, ¿cómo sería, Juan? ¿Sería capaz de hacerlo ahí en el chat? La estructura es utilizar yo, voy a utilizar el auxiliar, did not, ¿cuál es el verbo? El verbo es do. I did not do the homework yesterday. I did it on Saturday. ¿Sí? No hice la tarea ayer. No, esto significa no, no que, no hice. No jugué. Y la forma acá de preguntar sería, sí, did I do the homework this morning?
Hice la tarea esta mañana. Voy para clase. Ve, si lo hice, no, no la hice. Llamé a mi papá. No, no lo hice, ¿sí? En este caso, did va en la afirmativa, pero porque estoy utilizando el verbo do. Recuerden que did es el verbo do. Lo mismo que cuando hacemos el presente y utilizamos do y does, esos son verbos, pero son verbos que utilizamos como auxiliares en el presente. Este es un verbo por sí solo, pero lo utilizo además como auxiliar en el pasado. ¿Sí me entienden? ¿Quedó más claro, Juan? Listo. Y la forma de contestar es yes, I did, no, I didn't. Entonces acá tenemos ejemplos. I painted, bueno, ahorita me imagino que más adelante está la forma de la pronunciación. I painted my house. Para negar esta oración yo digo, I did not paint my house. Paint. Utilizo solamente el verbo porque ya estoy negando y la negación ya tiene el did, ya tiene la forma pasada. You broke the window. You didn't break the window. He spoke Spanish in the class. He didn't speak. Muy bien, así sería. I did not paint my house. ¿Cómo sería la segunda? ¿Qué le hace que se nos vaya 3 horas? No, mentiras, pues, pero ¿qué le hace que se nos vayan 3 grabaciones? ¿Cómo sería la segunda? You broke the window. En forma negativa. De los participantes, de los 18, 13 participantes que hay en estos momentos, ¿cómo sería la segunda oración? You broke you broke the window. ¿Cómo sería? You didn't. Entonces, tengo que saber, tengo que ir a la lista de verbos. Vea que este pasado no es ND. Es decir, que este es un verbo irregular. Yo tengo que ir a buscar cómo es el verbo en presente. Entonces sería, you did not break the window. ¿Cómo sería la tercera? He spoke Spanish in the class. ¿Cómo vamos a negar esta? Lo mismo, es un verbo irregular, vea que no termina en ed. ¿Cómo se niega? He didn't. Es un verbo irregular, recuerden. Vuelvo y les repito. Yo digo, yo jugué, I played. El verbo está en pasado. Cuando yo niego, como estoy utilizando el auxiliar que ya está en pasado, el verbo va en presente. Pues va en su forma normal. I did not, y vea que acá no tiene ed. Entonces, de nuevo, acá si yo voy a negar, yo digo, he did not, y yo no puedo dejar el verbo en pasado, tengo que poner el verbo en presente. ¿Cómo es ese verbo en presente? Speak. Vamos con la siguiente, a ver, la tercera es la vencida. A ver si logramos hacerlo. ¿Cómo niego esta oración? She watched a good movie. Respiren profundo y atención. Es como seguir al principio es como seguir una fórmula matemática. Si le quito por fuera del paréntesis hay una negación, me indica que debo cambiar las negaciones por afirmaciones, lo que está dentro del paréntesis a su forma inversa.
¿Sí me entienden? Entonces yo quito el paréntesis y cambio todos los símbolos. Los que estaban en más en menos, los de menos en más. Es como seguir una fórmula matemática. Acá me está diciendo, si yo voy a poner la forma negativa, yo añado el auxiliar y el verbo va en su forma normal. Vuelvo e indico, Freddy, muy bien. Cuando yo estoy hablando de oraciones afirmativas, yo voy a poner el verbo en pasado. El verbo puede ser un verbo regular, es decir, cuya forma en pasado sea solamente con ed, o yo puedo poner un verbo irregular, es decir, cuando el verbo lo tengo que buscar en la lista, porque resulta que el pasado de do no es, el pasado de do nunca va a ser este. No existe esta palabra en inglés. ¿Por qué? Porque este verbo es irregular y tiene su propia forma de hacer el pasado. Entonces, en la oración afirmativa yo pongo sujeto, verbo en pasado, complemento. Sujeto, verbo en pasado, complemento. El verbo puede ser el verbo to be, un verbo irregular o un verbo regular. Verbo regular, verbo irregular, verbo to be. ¿Cómo voy a negar estos verbos? ¿Cómo voy a hacer estas oraciones negativas? De nuevo, el verbo to be no utilizo auxiliar, sino simplemente le pongo el not. El verbo, este verbo que es irregular y está en pasado y no es el verbo to be, yo utilizo el auxiliar. Yo digo, I did not. ¿Cuál es el verbo? En presente, do. Este verbo regular está con ed. Entonces yo digo, I did not. ¿Cuál es el verbo? El verbo en presente, es decir, play. ¿Sí me entiende, Freddy? Entonces, ¿cómo voy a negar este verbo? Pongo el she, que es el sujeto, niego diciendo did not y voy a poner el verbo en presente. Resulta que el verbo termina en ed, entonces es muy fácil porque yo no tengo que ir a buscarlo y yo sé que el verbo es este, sin la ed. Y ahí ya estoy haciendo la oración. It came yesterday. ¿Cómo queda esta en negativa? No termina en ed, es decir, que el verbo es irregular, es decir, que debo buscarlo en la lista de verbos regulares para saber cómo se hace el presente. Ya se lo había puesto arriba. Eso, ese es el presente. Ya sabemos que came es el pasado de qué verbo? Del verbo come. Entonces yo ya sé que así lo voy a dejar. Entonces pongo el it, que es el sujeto. Niego, did not come yesterday. Digamos, se esperaba que ayer llegara la nieve. No llegó. Se esperaba que ayer me llegara la notificación de que estoy matriculada. No llegó. No llegó ayer. ¿Listo? Entonces, para esto es este material, para que ustedes lo hagan. Acá mismo lo tienen. Nosotros lo hicimos, pero acá lo tienen. Vea, it did not, it didn't come yesterday. We didn't think, porque el verbo de think, el pasado es thought.
We thought about the proposal. We didn't think about the proposal. They saw a lion. They didn't see a lion. ¿Ven la diferencia? Y la forma de interrogativa es similar, simplemente que antepongo el did. Did you study? Did I paint? Did you pray? Did he speak? Did she watch? Did it come? Did we think? Did they see? Y esta es la actividad que van a realizar, Memorable Moments. ¿Qué van a hacer en esta actividad? Ustedes van a responder estas preguntas. Y las van a grabar. Entonces acá tenemos, when were you born? When did you start school? When did you finish school? Y ustedes las van a contestar. Ya les voy a explicar por dónde las encuentran. Acá tenemos be born es nacer, start school es ir al colegio, finalizar, graduarse, enamorarse. Tenemos algunos conectores. Estos conectores los vamos a ver de pronto, los vamos a usar de pronto cuando estemos trabajando la actividad de My Last Vacation. Yo puedo decir, pero, entonces, algunos conectores. Y esos conectores me sirven para demostrar contraste, como para que, la forma de hablar, recuerden que hasta ahora hemos hablado así por oraciones. Yo me levanto a las 8. Yo desayuno a las 10. Yo empiezo a trabajar a las 10:30. Entonces acá con los conectores yo ya empiezo a enriquecer la forma muy bien, Carlos, la forma de hablar, ¿cierto? Entonces yo ya estoy diciendo que ella es rica, sin embargo, esta otra chica es pobre. Está como maluquito el ejemplo. Pues uno no hace este tipo de aseveraciones día a día, a no ser que se dedique pues al chisme. Equal, importance. I play the guitar, but she plays the flute. ¿Cierto? Yo toco la guitarra, pero ella la flauta. Y acá opposite ideas. She wanted to leave, but I wanted to stay. Ella quería irse, yo me quería quedar. Tenemos otros de resultado. She is very smart, so he is very smart, so he got the job. Esta es la consecuencia por la cual a él lo contrataron. Es porque es muy inteligente, pasó la entrevista, pasó la prueba. I didn't go to work, so I got fired. La razón por la cual me sacaron es porque no fui a trabajar. I needed to go to the office, so I called a taxi. Tenía que ir a la oficina, llamé un taxi. Entonces vea que ahí estamos enriqueciendo la forma de hablar. I didn't go to school because I was sick. Esa es la razón por la cual yo no fui a trabajar, no fui al colegio. She wanted to go home because she had a headache. ¿Cierto? Esa es la razón por la cual yo quería irme para la casa. Although, ¿cierto? Son objections. She failed the test, although she studied very hard. Aunque he failed the test, although he studied very hard. Aunque él estudió bastante, perdió el examen. ¿Cierto? Ese although. Y ya acá al final tenemos vacation. Entonces acá tenemos vocabulario para que puedan hacer la actividad y describir la actividad en pasado. Pueden guiarse con estas preguntas. ¿A dónde fui? Yo fui a. ¿Qué hice? Las actividades que hice. ¿Dónde estuve? Si estuve en un hotel, en la casa de una amiga, ¿cierto? Recuerdan al inicio que les hice un pequeño ejemplo. My last vacation was in San Andrés.
¿Cuándo? ¿Cierto? In 2018. ¿Con quién? Fui con mi esposo y mis hijos. ¿Qué más pasó? Estábamos felices, fuimos felices y sigo describiendo. Acá, por ejemplo, dije, no estuvimos en un hotel, estuvimos en la casa de un amigo y así. Entonces ahí encuentran más vocabulario y el ejercicio de contextualización, que es el que yo les digo que encuentran el material, las respuestas la encuentran acá, cuando hacen la actividad interactiva. Bueno, finalmente vamos a ir a evidencias. En evidencias hacemos lo mismo. Vamos a navegar a través de estos botoncitos y ahí vamos a encontrar las evidencias. Entonces, ingresamos a evidencias y nos dice que vamos a encontrar dos evidencias. Una que se llama Telling a Story y otra que se llama Memorable Moments and My Favorite Vacation. Voy a seguir y voy a encontrar Telling a Story. Muchas personas me escriben que tienen problemas con esta actividad, con las actividades interactivas. Esa es la razón por la cual yo no las incluyo. Y Memorable Moments and My Favorite Vacation, ¿desde dónde la descargo? La descargo desde aquí. A veces me la envían tal como la descargaron. Por supuesto que les sale mal la tarea. Yo no sé, a veces puede ser que se equivoquen o cuando lo hacen muy seguido uno cree, bueno, pues es que tal vez creerán que los instructores no vemos lo que envían. ¿Listo? Acá la vamos a abrir y vamos a ver que la actividad es lo que ya les he explicado a través del material. Ya se va a cerrar otra vez el Zoom, volvemos a ingresar para finalizar con la explicación de la actividad que deben enviar. Muchas gracias.